Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oramos. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús por este privilegio grande que nos das de poder bendecirte, de poder exaltarte. Ahora queremos compartir tu palabra, queremos hablar de la misma con la autoridad que tú nos has dado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos para que toda actividad espiritual se sujete en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Esta mañana, hermanos, es importante que tome nota de lo que vamos a hablar. Estamos viendo ya la sexta iglesia del Apocalipsis, y en estos tiempos pasados hemos estado viendo, hermanos, las iglesias anteriores, y nos hemos dado cuenta que algunos problemas que estas iglesias estaban viviendo en la actualidad, la iglesia del Señor lo está viviendo también, y no nos excluimos de estos problemas, porque nosotros también estamos en el mismo paquete de toda la iglesia de Cristo en el mundo, ¿verdad? Que muchas veces miramos ese tipo de problemas. Sí, hay una situación que está viviendo la iglesia en el mundo, hermano, una situación bien tremenda. La vez pasada le decía yo que en Grecia, por ejemplo, para los griegos, el cristianismo es una ideología. Para los romanos es una constitución o una institución. Para los judíos, una religión. Y para Estados Unidos, una empresa. Fíjense que Estados Unidos, en la actualidad, hermano, la mayoría de los cristianos, algunos están usando el cristianismo como una empresa, porque de ahí viven. Hoy en día los cantantes viven de lo que cantan, los predicadores viven de lo que predican, y la Biblia dice que el que predica el evangelio viva de él, pero algunos se han hecho hasta ricos, famosos. Y la Biblia nunca fue su intención, hermano, a que el hombre, el que conoce a Cristo, llegara al grado de volverse hasta poderoso por la fama y por el mucho dinero que tiene. Entonces, miramos cuatro cosas aquí. Para los judíos es una religión, para Roma es una institución, es una constitución, porque Constantino en el siglo III después de Cristo mandó ordenar que el cristianismo fuera la religión de todo el mundo. Entonces la convirtieron como una constitución, pero verdaderamente no hubo un verdadero arrepentimiento. También los griegos, para los griegos el cristianismo es una ideología nada más. Incluso cuando Cristo andaba en la tierra, tuvo altercados con los griegos, porque de hecho los griegos no creían algunas cosas que los judíos sí creían. Entonces había unos problemas ahí, porque los griegos siempre han tenido, hermano, esa incitación, o mejor dicho, esa inclinación a sus dioses. Ellos tienen sus propios dioses. Estados Unidos, vino el evangelio hace muchos años a Estados Unidos y lo convirtieron en una empresa. Para muchos tener una iglesia es como tener una empresa. Y aquí
en Latinoamérica, hermano, o en América, aquí lo que tiene que ver con todos los latinos, hemos convertido el evangelio, hermano, ¿en qué le podría decir? No sé, el cristianismo se ha convertido, hermano, como que cada día se va perdiendo el brillo de la iglesia, cada día vamos perdiendo, hermano, la esencia. Y fíjense que la esencia la encontramos en la Biblia, la esencia la encontramos, hermano, en las Escrituras. Cuando nosotros nos salimos de las Escrituras, entonces perdemos la esencia del cristianismo. Voy a volver a repetir eso. Cuando nosotros nos salimos de las Escrituras, perdemos la esencia del cristianismo. Porque el cristianismo comenzó, hermano, después de que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, y todos los hechos, todo lo que pasó durante ese tiempo de Cristo y el tiempo de los apóstoles se escribió para que ahora nosotros tomemos de ello y no nos salgamos de este libro que es la Biblia y podamos vivir un cristianismo verdadero y transparente. Amén. Entonces, estamos viendo algunas iglesias que, a pesar de que había pasado poco tiempo, apenas había pasado un siglo, las iglesias, hermano, del tiempo de Juan el apóstol, que todavía no había muerto, aunque ya tenía una edad avanzada, miramos que ya la iglesia estaba perdiendo el rumbo. Oiga, en el primer siglo, las primeras iglesias empezaron a perder el rumbo. Miramos algunas que habían perdido la fe, miramos algunas que habían dejado que se le enseñase por medio de Jezabel, tenían la doctrina de los nicolaitas, tenían la doctrina de los baalamitas, y un sinnúmero de cosas que miramos en estas iglesias, que en la actualidad no es de sorprenderse, hermano, que hay iglesias que están entorpecidas por tanta tontería que tienen y no tienen nada de la Biblia. Sorprendente. Me decían hace unos días que anduve en San Pedro Sula, que hay una iglesia cerca de la colonia, hay una iglesia en otra colonia, cerca de la colonia de las Brisas del Valle, que hay una mujer que dice llamarse que ella es el arcángel Miguel. Oiga, es una mujer en una iglesia, estoy hablando de una iglesia real, de una iglesia allá por el lado de Naco, Cofradía Cortés. Esta mujer dice que es profeta y dice que ella es el arcángel Miguel. Y le dice a los hermanos, y dice que hasta el pastor tiene enrolado, hermano. Lo tiene aturdido esta mujer con sus dichas profecías. Y dice que como ella es el arcángel Miguel, le dice a los hermanos de la iglesia, ella solo puede comer carne. Y los hermanos le llevan carne todos los días para que coma carne. Oiga, cómo, hermano, en la actualidad la iglesia del Señor ha sido engañada por los falsos profetas, por los falsos apóstoles. Ha habido una apostasía, hermano, y unas enseñanzas heréticas que últimamente estamos viendo en la actualidad, y usted se sorprende, y a veces nosotros como pueblo de Dios, hermano, recibimos y aceptamos ese tipo de enseñanza. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque entre más famoso es un predicador y entre más herejías diga, más personas va a arrastrar al infierno. Miles y millones de personas va a arrastrar al infierno. Por eso, hermano, nosotros cuestionamos que todo lo que se diga de una persona muy famosa, puede ser el famoso más grande, puede ser el cristiano más famoso, nosotros debemos de respaldar lo que diga con la palabra de Dios. No se deje llevar por lo que dicen los famosos, hermano. A veces hay gente, por ejemplo, millones de personas que lo que dice el Papa, eso hacen. Hermano, tiene que usted analizar la Biblia. Si lo que el Papa dijo es verdad, búsquenlo en la Biblia ahí. ¿Tiene respaldo bíblico lo que el Papa está diciendo? ¿Tiene respaldo bíblico lo que este predicador famoso está diciendo? ¿Lo que este cantante famoso está diciendo? Tengo que buscar el respaldo bíblico para no perderme, para no perder el rumbo. Esta iglesia, hermano, probablemente no tenía muchas complicaciones, no tenía muchos problemas. La iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que no les atacan nada malo. Solo hay una cosa que el Señor le dice a esta iglesia, que Él dice que va a entregar a la sinagoga de Satanás. Probablemente en esta ciudad de Filadelfia había, hermano, una sinagoga allí donde probablemente, hermano, en vez de adorar a Dios, adoraban a Satanás. Como en la actualidad, le decía yo hace unos días, que en Estados Unidos ahora ya crearon o ya hicieron una iglesia satánica en un estado, no recuerdo en cuál estado.
Y así sucesivamente, hermano. Satanás también quiere imitar lo de Dios. Satanás tiene sus templos. Satanás tiene sus personas donde él habita para hacer su obra. Así como el Espíritu Santo usa nuestros cuerpos para hacer la obra de Cristo, así Satanás usa los cuerpos de los seres humanos para hacer su obra. Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Eso es lo que está viviendo la iglesia de Cristo. En el Medio Oriente los cristianos son asesinados por proclamar y profesar que son creyentes, que creen en Cristo Jesús por tener una cruz. Son asesinados. Este grupo terrorista islámico, hermano, es un grupo que anda asesinando a todo aquel que tiene una cruz. Es increíble lo que está pasando. Hace unos días, el viernes precisamente, hubo un atentado contra Francia en un lugar, en un teatro, donde murieron 120 y algo de personas y salieron 150 heridos. Increíble, hermano, las cosas que pasan. Parece que hubieron terroristas que se explotaron bombas en sus cuerpos en medio de las masas de la gente ahí, y hubieron muertos, hermano. Es increíble lo que ha estado pasando. Pero eso no solo en Francia. Allá en Siria usted mira a los niños pedaciados, hermano, niños en basureros que los dejan muertos ahí, familias completas, increíble. Pero nos sorprendemos de lo que pasa en Siria, en Francia. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Nuestro país, gente, hermano, encostalada, hecha pedazos. La cabeza de uno la encontraron por allá y usted no se sorprende de eso. Aquí mueren 200 personas cada fin de semana. Ahorita han de ir ya unos 100 muertos, solo hoy sábado. Y nos asustamos de lo que pasa en Siria. Y nos asustamos de lo que pasa allá en Francia. Si los problemas los tenemos aquí internos. Los problemas los tenemos aquí. Y como iglesia tenemos que orar. Como iglesia tenemos que ayunar y pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestro país, que tenga misericordia del mundo, porque el hombre, el ser humano, ha caído, hermano, un nivel más bajo que los mismos animales. Ni los animales hacen lo que el ser humano hace hoy. Los animales, hermano, si usted mira a una perrita a parir sus hijos, los lame, los limpia, los cuida, y si alguien se acerca a esa perrita, muerde a esa persona que se acerca. Hoy en día, hermano, oiga, los animalitos tienen más sentimiento que nosotros mismos seres humanos. Y le decía la vez pasada que a veces tenemos más sentimientos para los animales que los seres humanos. A los seres humanos hay que verlos como Dios los ve. Dice la Biblia que ellos son a imagen y semejanza de Cristo o de Dios. Amén. Hay que verlos como imagen de Dios. No vea como enemigo a su vecino. No vea como enemigo a su hermano en Cristo. No vea como enemigo a otra persona de otro país porque habla otra lengua que no le entiende. No vea como enemigo a otra persona que aunque no cree en Dios, pero no es su enemigo. Usted tiene que verlo como un ser humano, debe respetarlo y orar por él para que un día tenga un encuentro personal con Dios. Amén. Porque Dios no, hermano, aunque lo vean como enemigo a Dios, miles de personas, millones de personas en el mundo, para ellos Dios no existe. Y algunos incluso odian a Dios, pero Dios no odia a esa gente. Dios los ama. Porque por eso Cristo murió en la cruz, por toda esa gente atea, por toda esa gente, hermano, que no creen en Él. Dios los ama. Amén. Entonces, hermano, la iglesia está pasando una situación bien tremenda. En el occidente, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el occidente? Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con América es el occidente. Pero el Medio Oriente, allá en el Medio Oriente, hermano, allá pagarían por hacer un culto abiertamente, así como lo estamos haciendo nosotros. Allá algunos países, los pastores se esconden. En Nigeria, ahora mismo, matan, queman los cristianos. Los pastores se esconden, se reúnen escondidos con los hermanitos ahí en el monte, en las cuevas, para que no les haga daño el gobierno. Y es increíble lo que pasa con ellos, hermano. Y nosotros aquí tenemos la libertad de culto, pero va a venir un tiempo también que nos van a perseguir. Y yo ya le dije el viernes, no se alarme cuando digan, empezamos a perseguir la iglesia. Por eso, las próximas elecciones, sepa por quién va a votar. Porque no tiene que ver mucho a quién le doy el voto. Hay gente que solo quiere hacerle daño a usted y a mí. Bueno, de hecho el daño ya nos lo están haciendo. Es increíble, ¿verdad? Por eso, hermano, debemos de saber a quién le damos el voto. Y yo no me meto qué color se lo va a dar.
importante es que debe ser una persona buena. Hay gente, hermano, que está en el poder y son tremendos, tienen más de una mujer, son adúlteros, fornicarios, drogadictos, borrachos, y ahí los tenemos en el poder muchas veces. Entonces, ¿pero quiénes son los culpables? El pueblo. Y después se quejan, ay, qué gobierno, y usted no le dio el voto, pues. Amén. Ahora, una de las cosas que miramos, hermano, aquí en el occidente, aquí en América, con la iglesia, se han estado dando unas barbaridades increíbles, hermano, las barbaries, como dicen, que se dan en las iglesias. Hoy en día, hermano, la gente ya no tiene fundamento bíblico. Solo el fundamento de ellos, lo que dice aquel pastor, lo que dice el apóstol, lo que dice el profeta, y ese es el fundamento de ellos. Pero fundamento bíblico no tienen. Creen simplemente a la prosperidad que les están hablando, que usted va a ser prosperado, prosperado, prosperado y prosperado, prosperado. Y usted va a ser, va a ser sanado, y la Biblia promete de ser sanado. Sanado, 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 sanado. Solo prosperidad y sanidad, prosperidad y sanidad, prosperidad y sanidad. Se llenan las iglesias, pero a una iglesia que hablen de santidad, unos 10 pelones hay. Cuando hay un predicador que habla de santidad, 10 pelones tiene como miembros. Pero cuando hay un predicador que habla de prosperidad y sanidad, ahí se llenan. Y los fundamentos de esa persona están en un milagro. Sus fundamentos están en los milagros que miran, no en la palabra de Dios. Cristo dijo, nunca en un momento dijo que los milagros eran para salvar a nadie. Los milagros solo son parte de señales, pero no es la esencia del evangelio. Solo es la espuma de la Coca-Cola, como dijo alguien. Usted se bebe la Coca-Cola, hermano, y usted se bebe la espuma nada más, la bate y se bebe la espuma, ¿verdad que no? Más bien no la bate, porque la espuma más bien lo puede ahogar. Entonces, hermano, usted se bebe la coca, la esencia que lleva ahí. Entonces así es el evangelio, hermano. El verdadero evangelio, la esencia, no es un milagro. La esencia no es que, ay, me sanaron de la mano seca. La esencia no es esa. Cuando Cristo incluso quería sanar a alguien, no le decía, levántate, eres sano. Le decía, levántate, eres salvo. La salvación del ser humano es la esencia del evangelio. Hay gente, hermano, que se murió sana, pero se fue al infierno. Hola. Y hay gente que se murió enferma, pero se fue al cielo. Mire qué controversia, ¿no? Qué paradoja de la vida, como dijo alguien ahí. Alguien, el Señor lo sanó porque se lo pidió y Dios es bueno, pero nunca quiso obedecer a Dios y se fue al infierno. Y otro que le pidió que lo sanara y Dios no lo sanó, pero se mantuvo fiel. A veces Dios permite enfermedades para que nos mantengamos fieles, para que nos mantengamos cerca de Él y le digamos, Señor, no me has sanado, pero yo voy a seguir creyéndote, yo voy a seguir obedeciéndote, yo voy a seguir, Señor, cerca de ti. No importa si el día de mañana me muero, yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos. Como pasó con una persona, hermano, que estaba enfermo en una camilla, y llegó alguien a orar por él y le dijo, hermano, yo voy a orar por usted para que el Señor lo sane, pero antes que quiero de orar por usted, yo quiero pedirle a usted, yo quiero invitarle a usted que acepte a Jesús como su Salvador en su corazón por fe. ¿Quiere hacerlo? Sí, dijo el hermano. Y la persona ahí aceptó a Cristo. Entonces después oró el hermano por sanidad sobre el cuerpo de aquel hermano, y el Señor no lo sanó. Entonces le dijo, hermano, le preguntó el hermano que le estaba evangelizando, hermano, ¿y ahora qué piensa? Que el Señor no lo ha sanado, ¿qué piensa hacer? ¿Sabe qué? Le dijo, ya no me importa si Dios me sana o no, porque lo más importante lo tengo ya, que es la salvación. Y yo sé que si me muero ahorita, dijo, yo voy a ir al cielo, y no me importa si me voy enfermo o me voy, pero allá voy a tener un cuerpo nuevo. Oiga, es el fundamento que debe tener un creyente, hermano. Hay gente que solo busca al Señor para que lo sane, y cuando lo sanan se alejan. Otros más bien se enojan con Dios porque no lo sanó. Entonces, mire, hermano, le aseguro que miles de personas en esas iglesias que se llenan están frustradas con Dios. Están frustrados porque no todos reciben el milagro. Hola. Hay gente que no toda es sanada. Me pregunta usted por qué. Dios es soberano, hermano. Cualquiera podría decir, por falta de fe, pastor. No, es porque Dios es soberano. Hay gente que tiene fe para recibir un milagro, pero Dios es soberano y Él lo hace cuando Él quiere y como Él quiere, y a la manera que Él quiere y en lugar donde Él quiere. No hay los relajos que armamos nosotros.
ven a recibir tu milagro con el pastor Danilo Ortiz. Unos 2 pelones van a ver ahí. El manco y el sordo va a venir a ver si es cierto. Porque no se trata, hermano, de hacer publicidad de los milagros de Dios. Dios lo puede sanar ahí a solas a usted en el cuarto. Lo puede sanar allá en la montaña orando. Lo puede sanar en la iglesia si quiere. Lo puede sanar mientras duerme. Y no es soberano Él, pues. Hola. Mire qué cosas, Dios hace cosas, hermano, que uno a veces ni entiende. Yo padecí de una enfermedad, que es una enfermedad terrible, o odiosa, mejor dicho, lo que es la gastritis. Pero yo tenía gastritis avanzada, hermano. A mí me hacía daño el agua helada. Si yo tomaba agua helada era un dolor horrible. Comía sal, comía chile, café, bebía café o Pepsi. Hermano, para mí era terrible. Yo permanecía con un dolor en mi estómago y una agrura aquí que usted no se imagina. Las mañanas amanecía con unas agruras horribles. Yo no podía estar quieto. Lo primero que me tomaba por la mañana yo era era un vaso de leche cruda. Eso me calmaba un poco. Pero era un ardor terrible. Yo pasé mucho tiempo con eso. Yo no bebía Pepsi, yo lo bebía banana. Yo no bebía Pepsi, ¿no? En ese tiempo. Por lo menos por eso era bueno, ¿no? Porque no bebía, no me mataba solo. El asunto, hermano, que un culto, yo recién convertido, yo me convertí en el mes de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, en la iglesia hubo un evento de jóvenes. Era nuevo, hermano, tenía 5 meses apenas de haber conocido al Señor. Y después del evento de jóvenes, terminó el evento de jóvenes y nos quedamos unos jóvenes orando. Yo recuerdo, hermano, que nos quedamos orando. Y yo empecé a sentir un fuego, hermano, dentro de mí, que me corría acá adentro. Un fuego que me corría adentro. Pero nunca pensé, hermano, que el Señor me estaba sanando. De hecho, ni le estaba pidiendo a Dios que me sanara. Yo más bien le estaba diciendo al Señor que me llenara de su espíritu, que quería servirle. Eso era lo que le estaba pidiendo. Pero Dios me estaba sanando y yo no me daba cuenta. Sentía como un fuego que corría dentro de mí. Hermanos, resulta que yo todavía no me doy cuenta que he sido sanado. Cuando yo salgo de la iglesia, porque parece que habíamos tenido ayuno en ese evento también, como a las 3 de la tarde me voy a la glorieta donde una hermana a comerme unos taquitos y no sé por qué me da a pedir Pepsi. Deme Pepsi, y me pone la Pepsi. Y hermano, y antes, cuando tenía la enfermedad todavía, al beber un trago de fresco sentía como que era piedra la que había caído ahí. Hermano, yo me tomo el fresco y ya quedo relajado, tranquilo, hermano. Y digo, hey, no me arde el estómago. Y me acordé del fuego que había sentido. Y vengo y le digo a una hermana, allá por la noche, le digo, hermana, fíjese que creo, le digo yo, todavía en duda, creo que el Señor me sanó. Entonces me dice, no diga que creo como en duda, me dice, diga que sí lo sanó. Diga que sí lo sanó, me dice, ¿y qué tenía? Padecía de esto. Diga que declare que lo sanó. Y así fue, hermano, empecé a declarar que yo era sano. Y mire, hermano, gracias a Dios, hasta hoy yo no sé lo que es una gastritis. No sé lo que es una agrura, que hay gente, hermano, que beben el café y aquí lo andan, ¿ve? Aquel ardor aquí, horrible eso. Entonces, hermano, Dios es todopoderoso. Dios puede sanar a alguien, pero Él lo va a hacer bajo su soberanía. Amén. Entonces, en la actualidad, hermanos, se están viviendo muchas cosas que se parecen a los mismos problemas o quizás peores de lo que pasaron estas iglesias en Asia Menor. Filadelfia, hermano, era una ciudad ubicada en partes altas. Esta ciudad fue creada por los habitantes de Pérgamo. Esta ciudad era como una frontera. Y en esta ciudad, hermano, escuche, el Señor le manda el mensaje a la iglesia. Y una de las cosas que le dice que Él tiene la llave de David. ¿Qué significa la llave de David? Significa, hermano, que Él tiene la autoridad de abrir la puerta o cerrarla. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Amén. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie puede abrirla. Cuando Dios le dio la salvación a usted, esa salvación está sellada y nadie se la puede quitar. Y cuando Dios no le da la salvación a alguien, nadie ni nada se la puede dar, porque solo Él tiene la autoridad
de la salvación. Él es la puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pasto fresco. Entonces, Cristo es la puerta, hermano. Entonces, a esta iglesia le dicen: yo soy la puerta y conozco que tú has mantenido tu fe, tu paciencia. Le dice el Señor: y también has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Dos cosas: guardar la palabra, que dijimos la vez pasada que no significa esconder la Biblia, sino guardar la palabra en mi corazón y ponerla por obra. Amén. Eso, guardar la palabra. Guardar la palabra significa que yo me como este libro, lo guardo en mi corazón, pero después lo pongo por obra. Eso significa guardar la palabra. Y también le dice el Señor a esta iglesia: tú no has negado mi nombre. A pesar, hermano, que vivían en una ciudad que había incluso una sinagoga de Satanás. Probablemente, hermano, habían altares satánicos. Entonces, hermano, la iglesia va a vivir en la actualidad, o está viviendo, unas situaciones, hermano, bien tremendas. En la misma iglesia, como decía la vez pasada, se están mezclando personas no convertidas. Mire, hermano, uno de los peligros que estamos viendo en la actualidad, sin menospreciar las iglesias grandes, gloria a Dios por las iglesias grandes, pero las iglesias grandes, como las iglesias pequeñas, se están mezclando personas no convertidas. Cuando en una iglesia hay personas no convertidas, o sea, le digo, hermano, de personas que tienen privilegios. Le hablo de personas que sirven en el altar. Le digo de personas que son líderes dentro de la iglesia, pero no son personas convertidas todavía. Pastor, ¿puede suceder eso? Sí, hermano. Hay miles de personas dentro de las iglesias que no se han convertido, que no han tenido un encuentro personal con Cristo, que sí, pasaron un altar, hicieron una oración, pero su arrepentimiento fue falso. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, las iglesias están llenas, pero muchas de esta gente están ahí por un interés mezquino. Algo les llama la atención de lo que hay ahí. Podría ser que si es un joven, una muchacha, y si es una muchacha, un joven, y si es una joven, le gusta el baterista, le gusta el que toca el bajo, el que toca el piano, el que toca la guitarra, o porque le gusta un instrumento, o porque le gusta la música que cantan, o porque le gusta simplemente cómo predica el pastor. Pero verdaderamente estas personas no se han convertido y están en las iglesias, pequeñas y grandes. Y usted dice: ¿cómo hacer, hermano, para esta gente? Si son personas que están sirviendo de piedra de tropiezo en la iglesia, si son personas que más bien están arrastrando e invitando a los demás a que le fallen a Dios y que hagan cosas no agradables a Dios, dice la Biblia, hermano, que este tipo de personas hay que confrontarlos. Y si no se arrepienten, dice la Biblia que hay que confrontarlos con 2 o 3 testigos. Primero solo, después con 2 o 3 testigos. Y si no se arrepiente con los 2 o 3 testigos, que hay que confrontarlo con la iglesia. Y si no se arrepiente con la iglesia, dice que hay que tomarlo como mundano, como pecador, y hay que expulsarlo, dice Pablo, de la iglesia. Entonces, hermano, eso es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, hermano. Y qué terrible que aún en la iglesia misma estas personas no convertidas están sirviendo y están ministrando. Hola. Y eso es lo que pasa en la iglesia actual, hermano. Le digo que hay pastores que tienen 5,000 miembros y hay miembros que no los conocen, ni sus nombres, y son líderes dentro de la misma iglesia de Dios. Hermano, un pastor tiene que conocer su membresía, cómo actúa en la casa. Yo a veces les digo en broma: yo voy a ir a averiguar en su barrio a ver cómo se comportan ustedes, pero el pastor está en la necesidad y en la obligación de conocer sobre todo a aquellos que sirven. Hola. Porque no vaya a ser, hermano, que tengamos a alguien que está ministrando y su vida allá afuera es mundana. Porque la vida diaria, hermano, es lo importante. No es tanto, hermano, los molotes que hacemos acá, sino lo que hacemos afuera. Él lo vuelve, aunque no le guste,
Pero no es tanto los relajos que armamos acá y que gritamos y que saltamos y que quebramos sillas y cuánta cosa. No se trata de eso, se trata de afuera, hermano. ¿Cuál es la vida que yo vivo afuera? Eso es lo que importa. La gente va a venir a Cristo por lo que me miran hacer afuera, no por lo que me miran hacer adentro. Hola. ¿Sí me entiende? Ok. La iglesia de Filadelfia, y gloria a Dios porque nos están hablando, porque somos Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal, amor fraterno. Eso significa Filadelfia. Amor fraterno. Hermano, somos iglesia Filadelfia y esta iglesia tiene unas características que nosotros no las tenemos. Qué complejo, ¿eh? Que le estén hablando a la iglesia de Filadelfia y nosotros somos Filadelfia y no tenemos las características que tiene esta iglesia. Esta iglesia tiene que guarda la palabra, pone por obra la palabra, no niega el nombre de Cristo. Y dice que también guarda la palabra de la paciencia. O sea, tres cosas: guardar la palabra, poner por obra la palabra y guardar la palabra de la paciencia. ¿Qué significa la palabra de la paciencia? Le dice el Señor en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de mi paciencia según Dios? ¿O cuál es la palabra de la paciencia de Dios? La palabra de la paciencia de Dios dice, Pedro dice: Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan. Es verdad que hoy es domingo. Yo decía que era sábado de rato, ¿verdad? Ahorita me cayó. Guardar la palabra de la paciencia de Dios significa que nosotros, hermanos, como cristianos, debemos tenerle paciencia a los no creyentes. Mire qué cosa, hermano Dios, cómo hace las cosas. Así como Dios nos tiene paciencia a nosotros, porque mire, dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que es paciente con todos, dice, para que todos vengan al arrepentimiento. Pero no está hablando de los mundanos, está hablando de nosotros, los que ya le conocemos. Pastor, o sea que nosotros necesitamos arrepentirnos, hermano, todos los días. ¿O es santo cachón usted que no se arrepiente de nada? Yo tengo mi conciencia tranquila, yo hago el bien y no miro a quién. Yo soy bueno, no necesito arrepentirme, no necesito estar en una iglesia para ser cristiano. Y como dijo un ateo, ¿por qué no soy cristiano? Escribí un libro que así se llama. Los ateos escriben libros, hermano, contra el cristianismo, pero no escribe las sinvergüenzadas que hacen ellos y que por eso no son cristianos, por las sinvergüenzadas que hacen. Y así estamos muchas veces, aún los mismos cristianos. ¿Por qué no sirvo al Señor? Me da miedo servirle, que fallarle al Señor. ¿Y creen que con esas excusas van a llegar al cielo, hermano? Es que si le vuelvo a fallar. ¿Y quién no le falla al Señor? ¿Usted cree que el Señor se anduviera viendo cómo matar a uno por uno ahí? Me fallaste, boom, mátenme este. Hermano, ya era empezado hasta conmigo. Lo que Dios quiere, hermano, que nosotros nos arrepintamos cuando fallamos. Amén. Entonces dice Dios: has guardado la palabra de mi paciencia. Significa, has tenido paciencia con el que no me conoce. Has predicado, has hablado de mi palabra. Le has mostrado el evangelio a aquellos que están perdidos. Hermano, nosotros tenemos que ser una iglesia que evangeliza, una iglesia que aprovecha el tiempo. Si nos encontramos ahí en el trabajo a uno que no conoce de Cristo, pongámosle la palabra. Antes de ponerle el chisme del burro y de la perra y del chancho que se murió, póngale la palabra. Antes de contarle que la finca está bien bonita, háblele de Cristo. Y en serio, no en broma, háblele de Cristo. Dígale: Jesús le ama, no importa los pecados que usted ha hecho, Cristo le ama y quiere perdonarlo. La gente va a ser cambiada de esa manera. Pero no somos personas, hermanos, que aprovechamos el tiempo muchas veces. Dios nos da las oportunidades de ponernos personas al lado de nosotros que no le creen, para que nosotros le prediquemos. Aún gente que nos visita muchas veces en la casa.
A los hogares de ustedes llegan familiares que no le conocen, aprovechen. Hace unos días que anduve en San Pedro Sula, aproveché un momento, hermano, que se estaba dando una plática con uno de mis hermanos, y sentaditos ahí estaba mi mamá, estaba mi hermano, el mayor, uno de los mayores, y estaba el otro, y ahí aproveché, hermano, a predicarle a uno de ellos y a decirle: Jesús te ama, Él no quiere verte así. Debes de resignarte a no morir de ese alcohol, porque él es alcohólico. Tenés que aferrarte que no vas a morir. Si el diablo te ha dicho que vas a morir de eso, decirle a Cristo que te libere. Él tiene poder para hacerlo. Y empecé a hablarle, hermano, con autoridad, calladito, escuchándome el mensaje, todos callados escuchando. Porque hay que aprovechar, hermano. Nuestra familia está yendo al infierno y nosotros no estamos haciendo nada, con los brazos cruzados. A que se vaya por rebelde. El que se va a ir es usted, porque aquel, por lo menos, si se arrepiente a última hora, Dios lo perdone. A usted ya, a ver si el Señor dice que me la has hecho tanto que hermano, no tenemos que ser inconscientes ni tenemos que ser insensibles. Hay que ver la necesidad que tiene nuestra familia. Aprovechemos a predicarle. Si se le muere, está muriendo un familiar ahí, ya está poniéndose hasta verde, dígale: no te vayas, sin aceptar a Cristo, con autoridad, y mándelo al cielo, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermano, tenemos que ser una iglesia que guarda, pone por obra la palabra, no niega el nombre de Cristo y que evangeliza, amén. Esta iglesia tenía una oposición ahí, había una sinagoga de Satanás, habían unos ahí que se llamaban judíos, el pueblo de Dios, pero no lo eran. Porque el judaísmo, hermano, lo que hace es que usted lo obliga a usted que cumpla la ley. Si no la cumple, usted está perdido. Y ya no estamos bajo el judaísmo, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Fuimos perdonados por misericordia, fuimos perdonados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y eso nadie lo puede cambiar. No se trata de cuántos ritos hago yo, no se trata si obedezco al día sábado o pongo por obra la circuncisión. No se trata incluso del bautismo. No salva, el bautismo no salva. Lo que salva es la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Hola. El bautismo no es para salvación, el bautismo es parte de la obediencia que debemos de tener a Cristo. Algunos usan el bautismo para salvación. Si alguien aceptó a Cristo ahorita y se murió, se fue al cielo, y no lo bautizamos. Y no pregúntele al ladrón cuando esté en el cielo: hey, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te bautizaron? No, el Señor no me bautizó. O lo me dijo: hoy mismo estarás en el paraíso, y aquí estoy desde ese día, y no me mojaron. Y no es que le estoy quitando el valor al bautismo, porque sí tiene valor en el reino de Dios, pero no es para salvación. Hola. Algunos se preocupan tanto: ay, yo no estoy bautizado y yo me quiero bautizar, porque si yo me muero y sin estar bautizado. Hermano, usted va para el cielo y aceptó a Cristo. Hola. Hay que bautizar a algunos para que sirvan al Señor también. Y mire, otra cosa que nosotros nos hemos inventado, hermano, que hay que darle doctrina a los que se van a bautizar. ¿De dónde sacaron eso? Venga, 3 meses de doctrina, hay que enseñarle del bautismo, porque usted tiene que, hermano, y si usted se va a bautizar, tiene que ser santito, andar la coronita ahí. ¿De dónde sacaron eso? Y más bien la gente se desanima: ay, y yo que soy pecador, ¿y cómo voy a bautizarme, hermano? Escuche, la gente cree que es por su esfuerzo la santidad, y por eso algunos se desaniman en el reino. Cristo, la muerte de Cristo fue tan perfecta que hasta la santidad mía ganó. Yo no soy santo porque yo me lo gané, hermano. Cristo lo ganó en la cruz. Hola. El título de santo no me lo gané yo, Cristo lo ganó en la cruz. A mí me dicen: y los santos de Filadelfia del Nispe. Hola. Escribe a los santos, dice en una carta de Pablo: y le escribí a los santos de tal iglesia. ¿A quién está refiriendo? No a los muertos cristianos, no, está refiriendo a los santos vivos. Usted no empieza a ser santo cuando se muere, usted empieza a ser santo cuando acepta a Cristo. Hola. Ay, el santo Ramoncito se murió, el santito pobrecito. Hermano, ese no tenía nada de santo. Santo es cuando acepta a Cristo usted, de ahí para allá. Amén.
Entonces, ¿cómo le hizo Felipe entonces para bautizar al eunuco? ¿Cómo le hizo? Le dio 3 meses de doctrina ahí. Yendo de camino en la carreta, dijo, se subió Felipe a predicarle y le dijo, ¿entiende lo que le dijo? No, no entiendo, como nadie me explica. Le dijo, del que habla ahí Isaías es de uno que ya murió y murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y le empezó a hablar desde el Viejo Testamento al Nuevo y le dijo, ¿crees en Cristo el Hijo de Dios? Sí, creo. Le dice, bueno, le dice, nada impide que sea bautizado. Y dijo el eunuco, allá hay agua, bautíceme. Ah, sí, se bajaron de la carreta, la zambulleron ahí y fue bautizado. Y aquel se fue alegre. Pero no, los mismos cristianos, líderes, pastores, han inventado que hay que darles 3 meses. Algunos 6 meses le meten de doctrina a los recién convertidos. Más bien en ese trayecto se desaniman los hermanos, porque les empiezan a meter miedo. Sí, que si se bautiza, usted tiene que vivir bien las cosas, y si peca se la va a ganar. Ay, hasta los mismos familiares, ¿estás seguro lo que vas a hacer? Porque me han contado que eso de jugar con Dios es malo. Sí, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, pero más bien le meten miedo a los hermanos y se desaniman los hermanitos. Yo hice algo un día, ¿verdad? Que es responsabilidad del cristiano, hermano, asunto de cada quien. Hay a uno que quería bautizarle, veniste pues, y lo bauticé, y ahí anda rebelde, problema de él, hermano. Pero yo salí de mi compromiso de bautizar, de llevar el evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El problema de cada quien. Usted es responsable de su vida espiritual. Amén. Y uno tiene que buscar, como dice, el que tiene sed busca el agua. Algunos se han bautizado como 6 veces ya. Algunas iglesias hasta han impuesto una regla, que si usted llega de otra iglesia, lo vuelven a zambullir. ¿Qué le parece? Qué bárbaro es esto. Dice la Biblia, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios. No es que voy a adorar a Alá y voy a servir a Jehová. Alá es el Dios de los musulmanes, Dios Luna. No se trata de que me voy a bautizar 5 veces, hermano, solo una vez. Si yo fui bautizado en Filadelfia y me voy para otra iglesia, yo no tengo por qué bautizarme. La Biblia me habla de un bautismo. Pastor, y si me bautizaron pequeñito ahí, me tiraron agua en la cabeza, eso no sirve, hermano. Ese bautismo no sirve. La Biblia habla de sumergir. Hay unas 2 gotitas y empezó a llorar el güiro. ¿Qué va a saber el niño, hermano? Si el bautismo es para sepultar el hombre viejo, para eso es. No importa cuán pecador ande una persona, hermano, en el bautismo se zambulle el hombre viejo, se entierra el hombre viejo. Entonces, algunas cosas, hermano, que nosotros en la actualidad, las iglesias de Cristo tiene como doctrinas que son doctrinas de hombres, no de la Biblia. Pedro, cuando predicó en el capítulo 2 de Hechos, creyeron 3,000 y dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Una orden, en el nombre de Jesús, sellado con el nombre de Cristo. No es que, ay, ¿y por qué la Biblia dice que hay que bautizar en el nombre de Jesús y no en el nombre? Es la autoridad de ese nombre que estaba usando Pedro. No es que en el nombre de Jesús bautizaron a los 3,000. La orden ya había sido dada, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está usando Pedro es la autoridad de ese nombre. Le está diciendo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. O sea, la autoridad en el nombre de Jesús. No es que se iba a bautizar en el nombre de... ¿Cuánta gente todavía ni sabe eso? Ay, ¿y por qué dice la Biblia que hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús? Por eso un montón andan inventando que son Jesús solo, que no creen en el Padre y que no creen en el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Es la autoridad del nombre de ese momento. Y ese nombre sigue teniendo la misma autoridad que de los apóstoles para acá. Hola. Pero ellos fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dio la orden. No podemos desacatar las órdenes. Jesús dijo, id y
ir a ser discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hola. Entonces, la iglesia de Cristo hoy en día tiene doctrinas de hombres, pero no tiene la doctrina de Cristo. Y eso es peligroso, hermano. Tener enseñanzas humanas y descartar las de Cristo por aceptar las humanas. En una ocasión a Cristo le dijeron, los ancianos, los fariseos le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Violando así la tradición de los ancianos. Y les dijo Cristo, vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por los mandamientos de los hombres. Y les dijo Cristo, ¿por qué si la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, ustedes no lo hacen? Hermano, a veces dejamos de cumplir los mandamientos de Dios por cumplir mandamientos humanos. Mire que ahora hasta mandamientos de cómo se debe vestir hay. Y si no, no entra a la iglesia. Si llega con faldita chiquita y si es una prostituta que viene primera vez a la iglesia y no sabe cómo se visten las hermanas en la iglesia, va a estar el ujier, usted no puede entrar, aquí es prohibida esa ropa. Y esa mujer que venía golpeada del mundo, ¿cómo va a volver a entrar a la iglesia? Si no, pregúntele a aquella mujer que le lavó los pies a Cristo en la casa de Simón. ¿Por qué buscó la casa de Simón? ¿Y por qué buscó a Cristo en una casa? ¿Por qué no lo buscó en la sinagoga? Porque en la sinagoga no dejaba entrar a las prostitutas y a los pecadores. Así estamos en la iglesia, llena de santurrones, y los pecadores los estamos viendo así para abajo, como que no valen nada. Por ellos murió Cristo. Amén. Cuando aquella mujer entró a la casa de Simón, se le tiró los pies a Cristo y empezó a llorar en los pies de Cristo. Dice la Biblia que era una mujer pecadora, aunque la Biblia no habla de que era prostituta, pero se ha concluido de que supuestamente era una prostituta, pero la mujer, dice la Biblia que era una mujer pecadora. Y se tiró a los pies de Cristo y empezó a llorar y a enjugar sus pies, los pies de Cristo, con sus lágrimas. Y quebró un alabastro de perfume. Esta mujer no le importó que se le iba a rechazar Cristo. Se tiró, Cristo la dejó. Incluso dijo Simón, si este fuera profeta, se daría cuenta quién lo está tocando. Como Cristo conocía los pensamientos de todo el mundo, dijo, Simón, te voy a hacer una pregunta. Dime, Señor. Había un acreedor. Había un acreedor que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. Pero vino este acreedor y le perdonó las deudas. ¿Quién crees tú que amó más a este acreedor? El que le perdonaron 500. Bien ha juzgado, Simón, porque entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me ungiste con aceite, mas esta mujer desde que entró ha llorado y ha ungido mis pies con su perfume. Porque ¿sabes qué? Al que más se le perdona, este ama más. Entre más pecados tiene una persona, más ama después al Señor esa persona cuando le perdonó. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, muchas veces así estamos nosotros. Creemos que nosotros somos los dignos del reino. No, hermano. Ni uno de nosotros merecía el reino. Merecía el cielo. Merecíamos el infierno. Y así estamos en la iglesia. En vez de atraer a los mundanos, los estamos sacando por la hipocresía de nosotros. ¿Y qué tiene que ver, pastor? Son peligros que estamos viviendo en la iglesia actual. La iglesia bien bonitos, entra una persona maloliente, sucia, y empezamos a verlo como cucaracha. ¿Y este qué hace aquí? Y en la condición que anda. ¿Y usted cómo vino? ¿San perfecto? ¿No vino sucio, amargado y lleno de odio en su corazón? ¿Y Dios no le bastó poner sus manos sobre usted para limpiarlo de tanta maldad?
Tenga cuidado, hermano. No menosprecie lo que Dios ha creado. Pedro quería hacer eso. Cuando le mostraron la visión de los animales inmundos y limpios, y le dijo el Señor, mata y come, y le dijo, no, Señor, no puedo, nunca he comido cosa inmunda. No llames inmundo lo que yo he creado. Pero no le estaban revelando animales, estaban revelando personas. Los gentiles que para ellos eran inmundos, perros. Para los judíos un gentil era un perro, debería morir, como los musulmanes en la actualidad ahorita. Si usted no tiene la religión del Islam, usted es un infiel, un perro, y debe de morir. Así eran los judíos con los gentiles. Pero Cristo les cambió esa mentalidad y les dijo, ustedes miran como perros a esos gentiles, pero ¿saben qué? Voy a salvarlos a ellos también. No miremos como perros a los no cristianos. Ellos son seres humanos creados a la imagen de Dios también, y que lo único que necesitan es a Cristo, tener un encuentro personal con el Señor, así como un día nosotros lo tuvimos con Él. Amén. Póngase de pie, hermano, esta mañana. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta mañana te damos gracias por tu palabra, pero también te rogamos, Padre, que nos des amor por aquellos que son tu creación, por aquellos que tú creaste y que tú pagaste en la cruz del Calvario, Señor amado, para que todos fueran salvos. No permita, Señor, que como iglesia tengamos doctrinas de hombres, tengamos doctrinas humanas y dejemos la doctrina tuya a un lado, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor amado, a tener pasión, a tener amor por los demás, que tengamos pasión por la gente, que podamos evangelizar, que podamos predicar tu palabra a aquellos que te necesitan, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Dios eterno, oramos para que tú puedas tocar los corazones de aquellas personas que no te conocen, pero que son creación tuya, Señor. Tú los creaste a tu imagen. Oramos, Padre, sé que esa imagen fue dañada por el pecado, pero para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del pecado y las obras del diablo. En esta mañana oramos, Señor, por la salvación de aquellos que no te conocen, en el nombre de Jesús. Y no permitas que nosotros nos volvamos indiferentes y nos volvamos, Señor amados, insensibles ante la necesidad de aquellos que no te conocen, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a abrir nuestra boca para predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana.